Ya, mi estimadísimos estudiantes, bienvenido a nuestro martes de clases después de un fin de semana súper largo. Vamos hoy día a terminar de ver la materia de Derecho Penal. Hoy día tienen evaluación, no sé si están preparados, la quieren cambiar para mañana. Hola, Ahora Yasmin. no me acuerdo. Vamos a avanzar con la materia y posterior al break vamos a hablar de de la prueba que tienen hoy día, ¿ya? Para no atrasarnos con el contenido. Ay, sí, porque harta materia. Sí, harta materia, ¿cierto? Yo les dije que Para era la prueba harto. de arte. Entrete, pero de arte. Pero no, se pregunta generalizado, ya vamos a hacer como un pequeño resumen más ratito de lo que es la prueba. La clase pasada vimos las medidas cautelares, vimos el sobreseimiento, vimos la citación, ya, vimos la prisión preventiva. Y ahora vamos a hablar lo que es el juicio, la preparación del juicio oral. Hablamos sobre el sobreseimiento también, el sobreseimiento definitivo, y vimos lo que era el sobreseimiento temporal. Y hoy día vamos a hablar lo que es la audiencia de preparación del juicio oral. Ya, ¿qué es la audiencia? Hablamos del sobreseimiento, o sea, que no recuerdo si vimos el sobreseimiento. No vimos, creo que el... Sí, vimos los acuerdos, bueno, vamos a partir de los acuerdos reparatorios porque me acuerdo que lo leímos como a lo rapidito esto pensando que íbamos a pasar la materia. Ya, entonces, ¿qué son los acuerdos reparatorios, mi estimadísimo estudiante? Dentro de las medidas cautelares vimos medidas cautelares personales, medidas cautelares reales, ¿cierto? Y dentro de estas medidas cautelares vimos lo que son los acuerdos reparatorios. Había que distinguir entre los acuerdos reparatorios a quién eran los que acordaban, los que hacían este acuerdo, ¿cierto? Había unos acuerdos donde eran solamente, se acordaba entre el imputado y el fiscal en algunos casos. En los acuerdos reparatorios, por ejemplo, se acordaba entre el imputado y la víctima, ya con autorización de dicho acuerdo por parte del fiscal y del juez. ¿Ya? Entonces el imputado y la víctima en este caso podrán convenir acuerdos reparatorios, lo que el juez de garantía aprobará en audiencia, a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos y si verificaren los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Entonces, el acuerdo reparatorio es un acuerdo que hace la víctima el imputado. El acuerdo reparatorio tiene ciertas características que lo habíamos visto. Un acuerdo reparatorio, pero un acuerdo pecuniario, no tiene que ver con un acuerdo eh, emocional, por decirlo así, ¿ya? Y también hay que cumplir ciertos requisitos para llegar a estos acuerdos, por ejemplo, no tener una pena superior a 3 años, que tenía que ser un acuerdo, una reparación pecuniaria, y que ambos tenían que estar de acuerdo, la víctima y el imputado, y también ese acuerdo tenía que ser autorizado por el juez. Entonces, habían varios requisitos cumulativos que había que deben concurrir, no solamente el acuerdo entre la víctima. Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial y consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos ya. El ámbito de aplicación de los acuerdos reparatorios se refiere a hechos investigados que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter netamente patrimonial, o sea, lo que afecte directamente el patrimonio. Por eso que es un acuerdo de reparación pecuniaria, ya en dinero, avaluable en dinero. Por ejemplo, un delito que atente contra bienes jurídicos distintos, como la vida de las personas, no pueden ser objeto de acuerdos reparatorios. Ya estaríamos vulnerando netamente el derecho a la vida de la Constitución. Entonces no podría, ¿cómo yo reparo el derecho a la vida liberando una sanción penal? No podríamos, ¿cierto? Sería eh, no factible y no lo autorizaría por ningún motivo el juez.
Sería irrisorio para la ley un acuerdo frente a dicha vulneración, pues como por ejemplo un asesinato, ¿no? Un homicidio. En consecuencia, de oficio o a petición del Ministerio Público, el juez la aprobación, negará o aprobará a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que versaren sobre hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o si el consentimiento de los que hubieran celebrado no apareciere libremente prestado, o si existiera un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal. Se entenderá especialmente que concurre estos intereses el imputado hubiera incurrido reiteradamente en hechos como los que se investigaron en el caso particular. Y se puede también requerir o solicitar a petición de oficio, o sea, uno es que las partes, los intervinientes, diga, por ejemplo, doña Paulina es la imputada, doña Jennifer es la víctima, y ellos le soliciten al juez un acuerdo reparatorio, como también en algunos casos el juez, por economía procesal, requiera, ¿cierto?, a los intervinientes, como a doña Paulina y a doña Jennifer, que lleguen a un acuerdo reparatorio, porque el juicio no es necesario que siga, ¿cierto?, acreciendo, por decirlo así, avanzando. No es un delito tan gravoso que afecte la integridad física y psíquica de una persona y no sería necesario llegar a un juicio oral por tal sanción, ¿me entienden? Buscando una sanción. Entonces, en ese caso, el tribunal dice ya, ok, lleguen a un acuerdo reparatorio y les va a ofrecer. Doña Jennifer, usted le tiene que pagar 5 millones de pesos a doña Paulina, ¿acepta? Y si no acepta, obviamente se prosigue con el juicio a la siguiente etapa procesal. ¿Cuáles son los efectos penales del acuerdo reparatorio? Y tenemos en el artículo 242 del CPP, una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial en la causa, ya con lo que se extinguirá total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado. Ojo, el sobreseimiento es el efecto del acuerdo reparatorio. Si doña Jennifer cumple con el acuerdo reparatorio, se va a sobreseer temporalmente la causa hasta que, por ejemplo, doña Jennifer dice, ok, yo voy a pagar 20 cuotas de 50.000 pesos. Se va a sobreseer temporalmente la causa hasta que doña Jennifer pague las 20 cuotas. Si doña Jennifer cumple con los pagos totales, ¿cierto?, del acuerdo, ahí recién se va a sobreseer definitivamente. Si doña Jennifer no cumple en la cuota 10, se reabre eh, el acuerdo reparatorio y posteriormente, si no va a cumplir, se prosigue con el juicio de nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso que es un sobreseimiento temporal o definitivo. Ya tiene que ver con esos efectos. Y lo otro son los efectos civiles, que también lo habíamos dicho, que si, por ejemplo, si yo llego a un acuerdo reparatorio, eh, patrimonial, que ese es el efecto en vía penal, se extingue la acción civil. O sea, yo no podría reclamar la indemnización de perjuicios pecuniarios, ¿cierto?, en vía civil o en sede civil, en un juicio ordinario. No lo podría hacer. Esto ya se reparó en sede penal. Entonces, eso es en definitiva cuáles son los efectos que son penales y civiles. Los penales tienen que ver con el sobreseimiento definitivo temporal y en efectos civiles tienen que ver con la extinción de la acción civil, ¿ya? En volver a demandar por lo mismo, siendo que ya se pagó en otra instancia penal. Simplemente es eso. Efectos subjetivos del acuerdo reparatorio. Si en la causa existiere pluralidad de imputados o de víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieran concurrido al acuerdo. Ya, ¿ustedes saben lo que es pluralidad de imputados o pluralidad de víctimas? Doña Paulina, doña Jennifer, doña Yasmín, doña Esperanza, El doña Marcia, doña Lorena, doña Paulina. profe, yo, Laura, lo siento, Ah, de que haya pluralidad de imputados o de víctimas significa que son varios. Son varios los que son víctimas o son varios los que son imputados. claro. ¿Y qué nos quiere decir en este caso el tema de la pluralidad de víctimas o de imputados con el acuerdo reparatorio?
¿Qué quiere decir ese efecto subjetivo? ¿Qué es lo que entendió? Que al ser aceptado por uno de ellos, queda así, o sea, por decir, al aceptar este trato o este acuerdo reparatorio, una de estas partes, una de estas víctimas se entiende aceptado por las otras demás víctimas y por lo tanto también recae sobre ellos. Por eso también debe ser notificado y seguir el procedimiento con ellos. Claro, usted dice que si se acepta uno, sigue por todos. Sí. No, no es eso, ¿ya? Por ejemplo, si usted acepta el acuerdo reparatorio y son 5 víctimas, está doña Jennifer, doña Laura, y ellas no aceptan, el juicio sigue con las que no aceptan. Y con usted eso se extingue, ¿ya? Ah, ya, súper. Al revés. No hay una solidaridad en este caso con el acuerdo reparatorio. ¿Ya? Entonces, por eso que acá dice que el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieran concurrido al acuerdo. Solamente el efecto es individual. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de que hubiese muchos imputados, solamente un imputado decide, yo digo, voy a pagar los 20 millones a doña Jennifer, un supuesto, y doña Jennifer aceptó, pero habían 5 otros imputados que dicen, no, yo no voy a pagar lo que me están pidiendo, y con ellos prosigue el juicio con la víctima, ¿me entienden? Se continúa. Sí, tengo la razón, profe. Lo que pasa es que, claro, no es como en el derecho civil. Claro, Esto es derecho penal y claro, que cada una de las penas y cada una de las cosas son personalísimas, es decir, que solamente afectan a la persona y no hacia los demás. Así que totalmente, yo lo estaba viendo así como que en un punto de vista de acuerdo reparatorio civil o algo así, en verdad, lo siento. claro, no, no, está bien, pues estamos para aprender. ¿Se acuerdan que, claro, por eso lo pregunto, hice esa pregunta porque cuando vimos, ¿se acuerdan? Derecho, las sanciones del notario, ¿se acuerdan que cuando dijimos cuando es penal, quién es sancionado? Quien comete la negligencia, sea el notario o sea el asistente de notaría, en sede penal. Y se acuerdan que en sede civil dijimos que siempre responde el notario y subsidiariamente va a responder el asistente de notaría. Entonces, por eso se confundió, pero está súper bien, súper bien. Ya. Voy a silenciar a doña Sonia que se le escucha mal el micrófono. Ya. Entonces, oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento. Este está contemplado en el artículo 2440, ay, 245 del CPP. La suspensión condicional de procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteara en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará una audiencia a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento y una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral. La suspensión condicional del procedimiento o el acuerdo reparatorio pueden pedirse en la audiencia de formalización durante la etapa investigativa hasta la audiencia de preparación de juicio oral, ya, y después de eso no se puede pedir por ningún motivo. Conclusión de la investigación. Ya aquí ya salimos de los acuerdos reparatorios y de las medidas cautelares. Ya. Aquí ya vamos a terminar con la conclusión. Transcurrido entonces el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla ya, y si el fiscal no declarare cerrada la investigación en el plazo señalado, el imputado o el creyente podrán solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. Apercibir significa que sancione ya bajo algún efecto. Por ejemplo, fiscal, si usted no procede al cierre dentro de 24 horas de la investigación, será percibido, no sé, por alguna multa, no sé, cualquier cosa o bajo, en esta instancia sería bajo a que el tribunal va a cerrar la investigación, ya, estando en la etapa procesal que se encuentre, con las pruebas a lo que me refiero, pues, habiendo presentado las pruebas que se tengan presentadas. Por eso que existen las ampliaciones de la investigación. Pero si nosotros en primera instancia nos dicen, usted tiene 2 años para que cierre la investigación, y si usted no pide ampliación de la investigación antes de que se cierre el plazo, porque quizás faltó una prueba importantísima
o una diligencia importante, por ejemplo, por parte de la PDI, que es necesaria para la resolución del conflicto litigioso, usted puede pedir perfectamente una ampliación, pues usted no puede decir, ay, me van a cerrar el plazo y como fiscal no voy a seguir adelante, no, pues tiene que solicitarlo al tribunal, pero claro, dentro de los plazos establecidos, antes del cierre de la investigación, antes que se cumpla el plazo de cierre de la investigación. Y el plazo de 2 años se suspenderá en los casos siguientes. O sea, ¿qué nos dice que el plazo de 2 años es continuo? No se suspende por ningún motivo, pero la excepción es que se va a suspender en ciertos casos. Cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento, claro, ahí ya llegamos a una medida cautelar, pues lógicamente por efecto se va a suspender. Cuando se decretara el sobreseimiento temporal de la conformidad a lo previsto en el artículo 252, que también ya lo vimos recién, claramente no vamos a continuar con la medida cautelar si llegamos a un acuerdo, ¿por cierto? Vamos a sobreseer temporalmente el caso. Desde que se alcanzara un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima o hasta que hubiera debidamente garantizado su cumplimiento a satisfacción de esta última. Entonces, en estos tres casos que nosotros vimos recién, que son las medidas cautelares, ya sea en cuanto a la suspensión condicional, sobre el seguimiento temporal o los acuerdos reparatorios, se va a suspender el plazo de la investigación, del cierre de la investigación. Y después tenemos el cierre de la investigación del artículo 248 del CPP y practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá dentro de los 10 días siguientes a solicitar el sobreseimiento definitivo temporal de la causa. B. Podría formular acusación cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma. O C. Comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. En estos casos se va a solicitar, ¿cierto?, el cierre de la investigación según el artículo 248 del CPP. No voy a preguntar al detalle, ¿eh? No voy a preguntar al detalle, vamos a hacer un pequeño resumen, entendiendo así que hartas materias y que esto es para conocimiento netamente personal. En el caso de que a ustedes les toca trabajar con un abogado penalista, claramente van a tener que volver a leer y hacer un aporte, ¿cierto?, para el abogado también. Más que eso, saber más o menos las reglas del juego, de cómo proceden, porque en definitiva nadie está libre de que estemos frente a un delito, y no como imputados, sino que muchas veces podemos estar enfrentados como víctimas, ¿cierto? Entonces es importante tener conocimiento de esto. Claro, acá están viendo ya lo que es el juicio propiamente tal de la fiscalía, cómo se tramita la investigación de un juicio oral, cuáles son los conocimientos previos antes de la sentencia, etapa investigativa. Y ahí después tenemos lo que son el sobreseimiento. ¿Y qué es el sobreseimiento, doña Laura? ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada que era el sobreseimiento? Si mal no recuerdo, era como que levantar la causa, como guardarla, archivarla. Claro, ya. ¿Y cómo se materializa esa guardar esa causa o archivarla a través de una resolución judicial, ya? Y que puede tener dos efectos esa resolución judicial, que puede poner término al procedimiento, o bien puede suspender o paralizar el proceso, ¿ya? Eso es como el archivo eh, que sobresee la causa, ¿ya? Materialmente es dejarla detenida, suspendida, por eso es suspender el procedimiento, no continuar con el procedimiento, queda ahí estancada. Y lo que es el procedimiento definitivo, ¿qué es? Y pone término al procedimiento, el sobreseimiento definitivo. La suspensión del procedimiento, como dijimos recién, suspende solamente el plazo de continuar, pero ya lo que es el sobreseimiento definitivo propiamente tal, ya este pone término al procedimiento, ya acá no se puede abrir nuevamente, pues ya. Y el juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo en tales casos, ¿ya? Cuando el hecho investigado no fuere constituido de delito, claramente no va a ser en esos casos, por cierto, si yo durante la investigación me doy cuenta que me equivoqué de imputado y que era el amigo y no era él y él no quiso decir nada por miedo, por ejemplo,
Y resulta que la sentencia de término ya sale sobreseído, ya nada que hacer, pues, no es culpable. Ya eso vendría siendo un caso, en el caso en el que el hecho no fuera constitutivo de delito. Cuando apareciera y claramente establecía la inocencia del imputado, que también es de lo que dije recién, cuando el imputado estuviera exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal, cuando se hubiera extinguido la responsabilidad penal del imputado por alguno de los motivos establecidos en la ley, por ejemplo, cuando extinguió la acción, ya habían muchos temas con los temas de las violaciones, con los delitos de violación, donde se extinguía en un plazo, ya no quiero decir plazo porque eso está en modificación, pero por ejemplo, la acción para yo demandar eran de 5 años, ya desde que yo, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, se había violado a una niñita. Este es un caso X, ¿ya? Se violaron a una chiquilla cuando tenía 10 años. La violaba reiteradamente su abuelo, ¿ya? Eh, ¿Qué pasó? Que esta niña cuando cumplió los 18 años pudo demandar recién porque ella se sintió con la fortaleza y la seguridad de poder hacerlo. ¿Y qué pasó? Estaba extinguido el plazo para poder hacerlo porque la ley decía en ese tiempo que eran 5 años solamente para yo poder dar curso o dar movimiento a mi acción penal. Entonces, ¿qué creían ustedes? ¿Esa parte era justa o injusta? Tanto para la víctima o para el imputado. Si se me extinguía mi acción penal. El poder yo demandar en cierta cantidad de años, no voy a dar un plazo determinado. Dije el caso de los 5 años. ¿Qué cree usted, doña Laura? Creo que es bastante subjetivo decir para quién es justo e injusto, porque claro, desde el punto de vista femenino, para nosotras por supuesto que parece muy injusto el que cuando uno encuentra el valor para poder hacer una denuncia, ya se haya extinto tu acción penal, pero también conociendo que no solamente hay víctimas por el lado, sino también hay acusaciones que se hacen falsamente, precisamente para estas cosas, para bienes pecuniarios, no sé, sacar cualquier cosa en venganza, que, o sea, si pueden hacer una falsa acusación también en contra de una persona sin verdaderamente haber cometido nada, también se ve. Entonces, en ese caso también se resguarda en un tiempo, yo creo que prudente, para que no ocurra en un caso ni el otro. Es decir, no sea como que es decir, pasó tanto tiempo de que uno dice como que, bueno, ha pasado tanto tiempo, esto definitivamente se dice que es falso. Yo lo veo que es algo subjetivo, pero creo que es un tiempo prudente de espera. Es decir, estoy de acuerdo por ambas, viéndolo así por ambas partes. Claro, exactamente. Claro, antes no existía el tema de la prescripción, uno podía demandar cuando se sentía segura, pero ahora ya se extingue, ¿ya? Después de cumplir los 18 años hay un cierto tiempo ahora para poder demandar los delitos sexuales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que les digo yo, había violaciones reiterativas por parte bueno, fue mi caso de la defensa de mi informe de práctica. Eh, por ejemplo, había una niñita que eran 5 niñitas, 5 nietas, que vivían con su mamá, pues, hijas de esta señora, y la pareja de esta señora, que no era un abuelo de sangre, por decirlo así, eh, estaban como al cuidado de estas niñas mientras sus hijas trabajaban. ¿Y qué pasaba? Que en el tiempo habían pasado como 3 o 4 generaciones, o sea, era la hija de la hija de la hija, ¿me entienden? O sea, muchas generaciones. Las acciones, todas habían sido abusadas a través del tiempo, me refiero en 15 años más o menos. Primero, por ejemplo, las hijas de la señora por parte del padrastro, las nietas por parte del abuelastro, no sé cómo decirlo, y otras hijas por parte de este mismo caballero. No sé si me logran entender cómo la escala. Resulta que las chicas, las más chiquititas, que tenían de entre 5 y 7 años, porque este abuelastro o tiastro, no sé cómo se dice, o por parte de esta señora, tenía un modo operandi, que estas chiquititas siempre que tenían entre 5 o 10 años, las abusaba sexualmente, las violaba, literal, las violó de generación en generación, desde la hijastra, les digo, hasta la sobrina. ¿Y qué pasó? Que las chiquititas, las últimas en el colegio, presentaron conductas sexuales, o sea, movimientos raros en la silla,
estaban súper sexualizadas con sus compañeros, sabían mucho de pornografía. Y dentro de esta investigación, estos planes de convivencia que tienen los colegios ahora, la derivó a psicóloga y descubrieron que efectivamente las chicas y ellas contaron que eran violadas por este caballero, por el esposo de su abuela o de su tía abuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que dentro de la investigación, por parte de la fiscalía, eh, se consolidó la participación también de la abuelita, ¿ya? Porque cada vez que la abuelita tenía conocimiento de estos actos de abusos sexuales y violación por parte de su pareja, ella les daba plata a estas chicas, tanto a sus hijas, tanto a sus sobrinas, nietas, etcétera, etcétera. Pero ella incluso era tan macabra su participación que ellas se ¿cómo decir la palabra? Ella misma le decía a sus hijas que quería cuidar a sus nietas para que su pareja enferma, psicópata, pudiera abusar sexualmente a las niñas. Incluso las chicas contaban en las entrevistas grabadas que ella se hacía la dormida mientras estas personas, mientras este personaje abusaba sexualmente de las pequeñas. ¿Me entienden? ¿Quién me está hablando en el...? Ah, Lorena está con problemas de internet. ¿Y qué pasó? Que dentro de esta investigación, las mamás de estas chicas también contaron, ¿cierto? Se denunció porque ya estaban en el plazo todavía de prescripción, que eran 10 años para poder denunciar el delito de abuso sexual conjunto con violación. ¿Y qué pasó? Que después las mamás de estas chicas también habían dicho que habían sido abusadas por este mismo caballero. Las mamás, las abuelas de estas niñitas abusadas también habían dicho que eran abusadas sexualmente por este mismo señor y también el mismo modus operandi. Pero ¿qué pasó? Que no se tomó en consideración las declaraciones de las mamás, ni de las abuelas, ni de las tías. ¿Por qué? Porque ya se había prescrito su acción. Obviamente este caballero quedó en prisión preventiva en conjunto con la participación de su esposa, que era la del vínculo sanguíneo de estas niñitas. Y, y claro, fue un tema de discusión en cuanto a la acción de la prescripción penal, que no debía, una parte señala de que no se debía prescribir la acción penal por estas circunstancias. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se busca era agravar la pena, o sea, que tuviese una prisión preventiva de forma inmediata, ¿ya? Y lo otro, que la pena fuese una pena perpetua, no quizás solamente que sea condenado a violación, no sé, 10 años, sino que sea un presidio perpetuo. Pero en ese sentido, por eso estaban en discusión lo que les señalo, de si sería efectiva en estos casos o no la prescripción de la acción penal, que digamos, existe un tiempo de que yo me tengo que decidir mentalmente o tener una conducta físicamente demostrable por las demás personas para yo poder denunciar, siendo que soy una menor de edad, 5, 6 años, 10 años, que no tienes la voluntad ni el conocimiento de saber lo que te están haciendo. ¿Ya? Sino que tus conductas reiterativas frente al colegio pudo persuadir qué es lo que estaba pasando, pero en definitiva había sido una familia constantemente que había sido violada un modo operandi que nadie de las hijas tuvo la precaución de tenerlo con sus mismas familias. Entonces, al final, lo que se entendía por parte de la fiscalía era que o estaban todos de acuerdo con esta situación y la llevaban a una normalidad, porque era súper incongruente la declaración de las madres de estas chicas que eran violadas por este caballero. Entonces, o era como que se hizo una costumbre de parte de todos, las mujeres, que estas niñas fueran violadas cuando se citaban a declarar y cuando se pidió la prisión preventiva, que fue de forma inmediata, era un camionero este caballero, las hijas, las hijastras, las sobrinas de este señor que no siquiera tenían un vínculo sobrino, de sangre, hicieron protestas fuera de la fiscalía, fue una cosa súper caótica y que no notaban el peligro del señor frente a sus hijas y lo anormal que es la violación de generación en generación. Profe, yo trabajé 12 años en un CAE. ¿Ya? Los CAE eran centros de atención institucional diurna. O sea, eran como colegios que atendían niños de Sename en protección y darle educación. Y efectivamente lo que usted relata
se produce mucho más de lo que quisiéramos, que es casi una tradición de que pase de generación en generación y la normalización de este acto tan aberrante, ¿ya? Se normaliza mucho, o sea, se hace costumbre como que es una demostración de amor y de cariño. A veces es al revés, en el sentido que las niñas tienen que pasar por el tío, por el primo, por el abuelo. Es increíble. Nosotros vimos muchos casos así y que justamente las familias después terminan enojadas con las profesionales, ya con la asistente social, con la educadora diferencial, con la técnico jurídico. ¿Por qué? Porque hicieron daño a la familia. ¿Por qué? Porque Lo ellos la mismo que pasó acá. mantenían. Entonces, y justamente chocábamos en este tema de que eh, las personas que sí estaban dispuestas a declarar ya no era viable esa declaración. En ese tiempo, estoy Exactamente. hablando, yo me salí en el 2006. Entonces, no sé si cambió, la verdad no lo sé, Como les porque digo, la dejé de ver ese familia caso, no yo denuncia. trabajé 12 años Claro. y, y fue muy fuerte, entonces no me involucré más en eso. Pero lo que pasa es que, como les digo, la familia tenía tan normalizado el tema de que este caballero violara por generaciones y generaciones, ni siquiera era acoso sexual, ni siquiera en tocación, era violación anal y vaginal, disculpen lo fuerte que lo diga. Las niñas de 5 o 10 años, porque después cuando las chiquillas pasaban a los 11 años, este caballero bajaba a la siguiente generación. Entonces era un patrón, era un modus operandi de todos ellos como familia. En definitiva, eso fue lo que se logró tener como conclusión por parte de mi informe de práctica, porque era irrisorio pensar que si conmigo hicieron eso, que yo era la segunda generación, ¿por qué con mi hija no lo iban a hacer? O sea, claramente había que tener una precaución de la situación que se estaba viviendo como familia, ¿ya? Primero. Segundo, que ellos nunca denunciaron posibles conductas, o sea, niños que se orinaban, ya que estaban sexualizadas totalmente de 5 6 7 años, y también en su casa, o sea, eran conductas de niñas que tocaban a sus primos o a sus amigos en el colegio sus partes íntimas. Entonces, las declaraciones de los padres eran en la fiscalía, no, sí, yo sabía, pero no, para mí es normal porque yo pasé lo mismo y ella tiene que pasar lo mismo. Porque, entonces eran como conductas súper reiterativas, normalizadas y vulneradas psicológicamente en un patrón estúpido y absurdo que quedó en el patriarcado absolutamente. ¿Me entienden? ¿Ya? Profe, Díganme. claro, justamente también, o sea, en cuanto a su investigación, que me parece, claro, sorprendente, en verdad que me sigo quedando con parte de la decisión de la fiscalía y que veo, sigo viendo prudente el tiempo de, eh, ay, ¿cómo se dice?, de prescripción de la causa, porque digamos que esto no haya prescrito, es decir, que la causa no, que este delito no prescribiera en el tiempo. Y también, primero que nada, claro, prescribe porque también una violación o un abuso sexual es mucho más difícil de probar con el tiempo. Por lo Claro. menos si el caso es reciente, es mucho más fácil hacer una prueba médica y cosas como esta y se puede descartar, pero cuando ya han pasado años es muy difícil probarlo y por eso también es que prescribe. Y Claro. digamos que no prescribir y todas estas personas también hacen su denuncia. Yo como fiscalía, de ser esto, no solamente pongo cargos al señor, sino ya que el delito no prescribió, pongo prácticamente con cargos prácticamente a toda la familia, porque estas personas fueron cómplices de un delito contra un menor. Así que, más bien dicho, a ellas le sirvió que esto haya prescrito, porque si no será así y se haya tomado en cuenta este delito de generación en generación en generación, bueno, en verdad que hubiesen visto muchísimos cargos más y hubiese sido algo muchísimo más pesado. Exactamente. Lo que pasa es que la nueva ley ahora en el caso de violaciones es entendiendo el efecto psicológico que produce, o sea, es la disminución, ya es la facultad de poder hablar, manifestar lo que a mí me está pasando. Entonces es un proceso. Entonces, ¿cuál es lo que la decisión que se tomó a nivel nacional en cuanto a la prescripción de los delitos sexuales? Que cumplidos los 18 años, ya
Si yo fui violada en mi infancia, y una vez que yo cumplo los 18 años, donde yo tengo la capacidad de discernimiento, soy un menor adulto facultado y capaz para realizar actos y declarar ante los tribunales de justicia, se empieza a correr el plazo de prescripción. Ya, independiente si se puede o no se puede aprobar, pero por lo menos yo tengo mi derecho a accionar y de buscar justicia frente a las situaciones. Ya no se Ah, queda con ya. esa, ya no se queda con esa percepción de que no fui escuchada o mi delito no va a llegar a una justicia, por lo menos algo se va a conseguir, ¿me entiendes? O por lo menos evitar que se siga pasando de generación en generación, que fue lo que pasó con esta familia, que es súper reconocida, de una situación económica súper buena en un colegio muy, muy connotado de acá, y que quedó la embarrada a nivel Ovalle, o sea, sí fue súper heavy todo ese tema. Y como les digo, o sea, protestas por parte de las hijas frente a la prisión preventiva que solicitamos nosotros con la fiscal, y trabajando día y noche, o sea, fue realmente impactante cuando yo tomé ese caso, que como les digo fue mi investigación de práctica y me saqué un 7, pero, pero fue al nivel de que la fiscal, o sea, decía, oye, o sea, si no hubiese sido por ti, no hubiese sido posible descubrir, porque yo lo estudié mucho, y yo decía, pero ¿cómo es posible llegar a ese punto? E incluso de la revictimización de las niñas, porque la hacían declarar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ante distintas situaciones, ante distintos profesionales, donde tener que revivir de nuevo lo sucedido, lo vivido, aunque como les digo, ellas nunca se veían afectadas por una violación. Incluso hasta las chiquitas las tenían normalizado. Si era una conducta súper heavy, alumnos, de verdad. Y cuando yo estuve en el caso de delito sexual en la fiscalía, anduve traumada mucho tiempo, o sea, con mi hija. Yo tengo una hija de 13 años, ustedes saben, y pendiente de cada conducta, porque todos los delitos sexuales que vi en la fiscalía fueron de parientes, de tíos, hermanos, abuelos, padres, siempre mucha gente muy, muy conocida, muy familia, y derivadas de mujeres y de hombres. Entonces, claro, hay que tener ahí, seguir los patrones, tomar acción frente a conductas atípicas de nuestros hijos, ¿ya? Y siempre precaver también, si en algún momento también les pasó a ustedes, siempre decir, "Ucha, a mí sí me pasó, ¿por qué no le puede pasar a mi hijo? No creo que esta persona haya cambiado, si ya viene con un patrón psicológico, ¿cierto? Psicópata, por decirlo así. Pero bueno, eso es para que lo tengan ahí en consideración, que se da mucho. Voy a contestar una llamada, tómense un cafecito y regresamos.
Y ahora sí, continuamos. ¿Se tomaron el cafecito? Sí, Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, con eso vamos a seguir terminando en lo que es las medidas precautorias y todo lo que hemos estado haciendo el repaso. Vamos a lo que es la audiencia de preparación de juicio oral. Volviendo a la etapa de arriba, para que no se vayan perdiendo, el esquema que yo les hice en el apunte, traten de imprimirlo y lo tienen a la mano ya, para que no se confunda. Acá, miren. Este. Entonces nosotros ya terminamos lo que es la parte de la denuncia, si ustedes se dan cuenta, ya la parte de la querella. Después pasamos a la etapa de investigación del Ministerio Público. Seguimos con la audiencia de formalización de la investigación. Tenemos el cierre de la investigación. Pasamos lo que es la acusación y ahora nos vamos acá, a la audiencia de preparación de juicio oral, perdón, el auto de apertura del juicio oral y estamos acá, el juicio oral propiamente tal y después terminamos con la sentencia. Ya, y con esto terminamos lo que es el procedimiento penal. Traten de imprimir ese esquema para que ustedes puedan incluso ir anotando qué etapas siguen acá intermedio. Y ahí se les va a hacer mucho más fácil. Cuando se solicitan las medidas precautorias, las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Es un buen método de estudio, ¿ya? Ya, entonces, la audiencia de preparación de juicio oral y a la acusación, artículo 159 del Código Procesal Penal, es el escrito mediante el cual el Ministerio Público manifiesta formalmente su decisión de perseguir la responsabilidad criminal del imputado, y ello ocurrirá cuando estime que existe fundamento serio para acusar. La acusación es escrita y debe contener en forma clara y precisa los requisitos señalados en el artículo 259 del CPP, a saber, ya que son estos requisitos del 259. Primero, que debe ir la individualización de él o los acusados y su defensor. No podemos acusar a alguien que no sabemos quién es, pues tiene que tener una identidad, ¿ya? La realización, la relación circunstanciada de él y los hechos atribuidos y de su calificación jurídica propiamente tal. O sea, cuando hablamos de la relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos, su calificación jurídica es, por ejemplo, el delito. ¿Qué tipo de delito es? Es una violación, por ejemplo. ¿Y cuál es la calificación jurídica? Según lo agravante, lo atenuante, ¿cuánto le va a pedir el fiscal que sea condenado al juez? Por ejemplo, a 5 años y un día, ¿ya? Etcétera, etcétera. A eso se refiere, a esa relación circunstancial, que tiene que haber una proporcionalidad en cuanto es el tipo de delito y la sanción, la pena en este caso. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren aún subsidiariamente de la petición principal. La participación que se atribuye al acusado, por ejemplo, si es actor, cómplice o encubridor, ya eso queremos decir con la participación. La expresión de los preceptos legales aplicables. El señalamiento de los medios de prueba en que el Ministerio Público piensa valerse en juicio. La pena cuya aplicación se solicitare, en su caso, la solicitud que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Estaba pensando que les voy a enviar mi informe de práctica para que vean el tema ese de, bueno, los que lo quieren leer, del... Les envié la tesis a ustedes, porque al otro curso ese se la envié. No sé si a ustedes se las envié a su WhatsApp. No, No. pero No las envié, no, ya profe. se las voy a enviar ahora para que las lean y les voy a enviar en mi informe de práctica, les voy a sacar algunas cosas, obviamente,
Para que ustedes lo puedan leer este caso que está súper bueno, la investigación. Ay, qué bueno. Para que lo tomen como caso práctico y más o menos puedan entender lo que se hizo y puedan entender todo el procedimiento que hemos leído hasta ahora ya. Obviamente tienen que tener una prudencia y conservar los datos de las personas, a pesar de que han sido Bajo cambiados. 7 llaves. Claro, eso sí se los voy a pedir, ¿ya? Por supuesto. Ya, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren aún subsidiariamente en la petición principal. La participación que se atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio Público piensa valerse en juicio, la pena cuya aplicación se solicitare y en su caso la solicitud que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Entonces, todos estos son los datos que debe llevar la acusación, ya para la preparación del juicio oral. Estos son los requisitos que se deben contener en el 259. Solamente esto. Después nos vamos a lo que es el control de la congruencia. ¿Y qué quiere decir? Que la congruencia es la obligación que la ley impone, en primer lugar, al persecutor penal en cuanto debe respetar la necesaria correlación entre el componente que es fáctico, material y personal. Entonces tiene que haber una relación entre estos tres componentes. ¿Ya? De la formalización de la investigación con aquel señalado en las acusaciones y en definitiva el órgano jurisdiccional en tanto debe respetar la correlación entre los elementos fácticos de la acusación y aquellos que componen su sentencia. Este principio cautela fundamentalmente el derecho de defensa del acusado y pues si en la acusación el fiscal o el acusador particular agreden hechos distintos a los descritos en la formalización, evidentemente el imputado o su defensor no están preparados para reaccionar a tiempo en procura de elementos de prueba o de descargo o refutación. ¿Qué quiere decir este punto? Que nosotros solamente tenemos que alegar los puntos que nosotros, los puntos de la investigación, no podemos traer a que aquí se vayan a otros temas, ¿me entiendes? O sea, si nosotros en la acusación de las chiquillas estas de 5 a 10 años, que eran las últimas que el colegio denunció, no denunciaron los padres, denunció el colegio, no podemos pedir que se condenen a la violación de las mamás de ellos, de las tías o de las hermanas, ¿me entienden? Solamente enfocarse en los puntos de petición de investigación. Cuando hablamos de la citación en el artículo 260, una vez que se presenta la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25 ni superior a 35 días. Al acusado se le entregará la copia de la acusación, en la que se dejará constancia, además del hecho de encontrarse a su disposición en el tribunal los antecedentes acumulados durante la investigación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que la citación incluso puede ser no a través de una orden de citar a las partes a la audiencia a la audiencia de preparación de juicio oral, sino que puede ser de forma inmediata, sin una orden judicial, ¿ya? Porque en los casos de que se tema de que la persona cuando sea citada no va a asistir, ¿sí? Netamente es eso. El fiscal presenta la acusación dentro de las 24 horas siguientes y el tribunal cita a los intervinientes a una audiencia de preparación de juicio oral y los notifica, y esa audiencia debe tener lugar en un plazo no antes de 25 días ni después de 35 días. Si se dan cuenta, desde que se presenta la notificación es súper rápido la llegada, lo que se demora ya después la fecha propiamente tal y empieza como las suspensiones por falta de prueba y todo eso. Pero solamente eso. ¿Y cuál es la actuación acá del querellante? Dijimos que el querellante no es obligatorio, ¿cierto? Pero sí el defensor, sea un defensor particular o sea un defensor público en cuanto al principio o al derecho de vulnerabilidad del imputado, o sea, que no cuente con los requisitos, o sea, con los requisitos económicos o la capacidad económica para poder pagar un abogado particular que lo defienda. Ya, porque si no procederíamos en contra del derecho a la defensión, que sería la indefensión. Y ahí no estaríamos frente a la bilateralidad de parte.
porque estaríamos en desventaja frente a la defensa que tenga la víctima, ¿cierto? Que sea el fiscal más un creyente y que el imputado se presente de forma sin un representante, sin una defensa. ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos se procede al juez a suspender la audiencia y se reagenda la nueva fecha. Pero en el caso del creyente, no, pues no es así. O sea, puede asistir o no puede asistir el creyente y la facultad del creyente en este caso es adherirse a la investigación del fiscal. Y si en este caso de que posteriormente se incorporara la figura del creyente. Pero en el caso de que el querella iniciara, ¿cierto? El procedimiento legal penal por una querella, igual el que es encargado de la investigación viene siendo el fiscal. Igual se tiene que no adherir en este caso a la investigación del fiscal, sino que solicitar el querellante de forma individual y autónoma, que el creyente realice ciertas diligencias en la causa y apurar de ciertas formas dichas diligencias, que esto sea más eficiente, o sea, es como o ponerle ahí la soga al fiscal de que, oiga, no deje dormir la causa porque aquí estoy yo, ¿me entiendes? Como esa es la función del fiscal, del creyente. Marcela, o sea, pretendo subirlas al tiro, lo que pasa es que la clase no es de mala voluntad que no las quiero subir, lo que pasa es que en la conversación se demora bastante. Terminan como a las 12 de la noche de convertirse las clases y por eso después las subo, después en la mañana trabajo en audiencias y las subo después en la tarde, ¿ya? Pero voy a tratar de dejar la lista mañana en la mañana, esta clase para que la puedan estudiar. Ya, entonces, hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, el querellante por escrito podrá adherirse a lo que es la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. En este segundo caso podrá plantear una distinta calificación de los hechos y hay otras formas de participación del acusado y solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos siempre que hubieran sido objeto de formalización de la investigación. Y señalar los vicios formales de que adoleciera el escrito de acusación, requiriendo sus correcciones en el caso que existieran. O sea, el creyente no va a ir a invocar vicios si está recién adheriéndose a la investigación. Ofrecer la prueba que estimara necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 259, que son los que vimos recién, ya los requisitos que debe llevar la acusación, en esos mismos términos debe hacer su acusación el querellante, ya no puede hacerlo de una forma distinta. Y también el querellante puede deducir la demanda civil cuando procediere. Entonces dijimos que cuando hay acuerdos reparatorios no procede deducir demanda civil, pues se extingue la acción civil, en sede civil. En el caso que nosotros en materia en sede penal lo que se busca es condenar por el delito, dar una pena privada de libertad, por ejemplo. Y muchas veces no se solicita lo que es la reparación pecuniaria, o sea, la indemnización de perjuicio. Pero en ese caso se tiene un plazo de 5 años para poder solicitar la reparación pecuniaria y la indemnización de perjuicio en vía civil, aunque se haya condenado en la sede penal. ¿Ya? Plazo de notificación. Las actuaciones del querellante, las acusaciones particulares, las adhesiones y la demanda civil deberán ser notificadas al acusado a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. ¿Y cuáles son las facultades que tiene el acusado? Y dice acá que hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito o al inicio de dicha audiencia en forma verbal, el acusado podrá señalar los oficios formales que adolece el escrito de acusación y requiriendo su corrección. Acá claramente en este tema, en las facultades del acusado, el defensor va a estar más, por decirlo, alerta a los posibles vicios que presente la acusación del fiscal, bueno, en el caso de que hay vicio. ¿Por qué? Porque quiere en definitiva dilatar lo que es el procedimiento y en el caso cuando son culpables y se tiene la prueba suficiente, van a querer que se aplace la fecha del juicio oral propiamente tal, que se suspendan audiencias, etcétera, etcétera. Eso se llama dilatar, alargar el proceso. Puede también en este caso deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento. Pueden exponer los argumentos de defensa que consideren necesarios
Y también señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitar en los mismos términos previstos en el 259, que es los mismos puntos que nosotros acabamos de ver de la acusación. Ya. Acuérdense que la preparación del juicio oral, el auto de apertura, es una minuta, ya que yo les voy a mostrar más rato donde se explican cuáles son los hechos constitutivos de delito, cuál es la calificación jurídica, qué es lo que está pidiendo el fiscal ya de pena para dicho delito, para el imputado, y se ofrecen los medios de pruebas que posteriormente estos se van a llevar a cabo en lo que es la audiencia de juicio oral. Esto es netamente la minuta, cómo van a ser los punteos posteriores a la audiencia o al juicio oral propiamente tal. Ya, ¿entienden o los mareé? Ya, por ejemplo, si yo le pregunto, doña Laura, ¿qué es la calificación jurídica que se plantea en la acusación? ¿Qué me va a decir usted? Bueno, por calificación jurídica yo le diría pues el tipo penal que se adecúa a ese delito que la persona cometió, es decir, al tipo penal que está tipificado en el código, y esa vendría a ser la calificación jurídica, como por decir, eh, este, eh, Jorge mató a su hermano de acuchillada, bueno, entonces yo lo, disculpen el ejemplo Acuchillado. bizarro, entonces yo lo voy a tipificar o lo voy a calificar como homicidio simple o doloso, o bueno, esa sería la calificación jurídica. O bueno, ahí voy. Sí, la entiendo súper bien, claro, esa es la calificación jurídica, ¿cierto? Cuando yo hablo de auto de apertura o preparación del juicio oral, ¿a qué me refiero, doña Paulina? Para saber si van entendiendo. A ver, don Antonio, explíquenos a nosotros el auto de apertura o la preparación del juicio oral. No importa que se equivoquen, ya quiero saber si van entendiendo. Profe, Hola, don Antonio, ¿cómo disculpe, yo está? ingresé un poquito tarde. El auto de apertura es, por ejemplo, cuando se dice que como que está listo, lo que está listo para el juicio, ¿o no? Claro, por supuesto, donde se ofreció, ¿cierto? Las pruebas, como le digo, le dije recién, el hecho, el derecho, la calificación jurídica, la petición que hace el tribunal, el fiscal en este caso, y se ofrecieron todas las pruebas para la acreditación del hecho. Es un tipo de resolución o tipo de minuta, ¿ya? Así que súper bien. Muchas gracias. ¿Qué le pasó, doña Paulina? Yo tenía hartas cosas de la fiscalía, pero déjame ver si encuentro una auto aquí de apertura. Voy a buscar acá, en el drive. Ah, ya está ocupadita doña Paulina. La hecho de menos hoy día doña Paulina, ¿ves? Y quiero mostrarle una auto de apertura antes de que nosotros vamos al... Ya.
¿Pueden ver la pantalla? Lo que voy a mostrar ahora. No sé por qué hablo cantadito ahora. Como que el norte me pegó el acento como cantadito. ¿Pueden ver la pantalla o no? Donde Sí, dice, Vemos profesora. solamente el documento del... No vemos lo nuevo. ah, ya. Estoy en mi correo. Ya. ¿Pueden ver ahora? Por favor, guarden. Acá esto es confidencial absolutamente, ¿ya? Avísenme si pueden ver donde dice Poder Judicial, Juzgado de Garantía Valle. Sí, profe, se ve. Sí, Sí se ve. sí se ve. Ya, Sí mire, se ve. esta es Se una ve, profe. resolución de autoapertura, ¿ya? Es lo que estamos viendo nosotros ahora para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Visto y teniendo presente, dice. Ovalle, 26 de abril de 2023, visto y teniendo presente que, habiéndose puesto término a la audiencia de preparación de juicio oral, celebrada dentro del plazo señalado el del artículo 260 del Código Procesal Penal, que fueron los plazos que nosotros vimos recién, en presencia del fiscal adjunto, el Ministerio Público, señora Karel Gómez Osorio, ella no es abogado asistente fiscal, nomás no es fiscal. Domiciliado en calle XX, aquí están todos los datos. Y la abogada doña Camila Barro, etcétera, etcétera, que era la representante de las otras personas. Ya, primero, ya, que el tribunal competente para conocer del juicio oral es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, ya de la misma ciudad de Ovalle. O sea, esta es la autoapertura que pasa en el juzgado de garantía. Nosotros acuérdense que la etapa del auto de apertura, de la audiencia de preparación del juicio oral, es en garantía, y el juicio oral después lo hacemos en el top, en el Tribunal Oral en lo Penal. Aquí con esto termina la instancia del conocimiento del juzgado de garantía. Aquí no se llegó a un acuerdo reparatorio, no hubo un sobreseimiento temporal ni definitivo, no, aquí seguimos, ya. Aquí nos vamos al el juicio propiamente tal. Y acá está por ejemplo, dice en el punto segundo que el Ministerio Público presentó la acusación, ya voy a buscar una acusación para enviárselas, en contra de Christopher Andrés Campos Campuzano, cédula de identidad, chileno soltero, nacido, por ejemplo, tal fecha, etcétera, etcétera, y su abogado defensor era don Carlos Iván Silva Muñoz, que era defensor público. Y acá están los datos de la defensoría, etcétera, etcétera. Y ahí están los hechos. Que el día 26, todo esto va en la acusación, así van los hechos, ¿ya? Que el día 26 de diciembre de 2021, alrededor de las 6:53 horas, en circunstancias que el acusado Christopher Andrés Campos Campuzano conducían no atento a las condiciones de tránsito del momento y en estado de ebriedad, en una dosificación de 1,35 gramos por mil de alcohol en la sangre. Hoy te fue súper caótico también, después les voy a contar en esta audiencia. El vehículo tipo automóvil marca Toyota, modelo Yaris, XL1, aquí están todos los datos de lo que es el vehículo, ¿ya? Y miren, acá viene lo importante, en compañía de doña Isidora, de doña Javiera, de doña Tiare y de doña Maura, ¿qué pasó? Perdió el control y maniobrabilidad de dicho vehículo, desviando su desplazamiento hacia la derecha, chocando con la solera de dicha vía, para luego desviar su trayectoria hacia la izquierda, chocando con un pilar de concreto y el portón de un muro perimetral existente en el lugar, volcando y chocando contra una pirca, continuando con dicho volcamiento y desplazamiento hacia detenerse en la vía. A consecuencia de lo anterior, los acompañantes de víctimas referidos resultaron doña Isidora, fallecida a causa de un politraumatismo de alta energía, accidente de tránsito. Doña Javiera, fallecida a causa de un politraumatismo de alta energía, accidente de tránsito. Y doña Tiare, con politraumatismo de carácter grave. Y doña Mayra, perdón, con politraumatismo de carácter grave también. Son víctimas en esta causa las siguientes personas. Respecto a doña Isidora, ¿cierto? Que en paz descanse. Sus padres, doña Estela, que lo representa eh, en el juicio. Después tenemos doña Javiera, que también sus padres. Y después tenemos doña Tiare, también sus padres. Y una doña Mayra, ella quedó viva. Acá, estas niñas que fallecieron y que una sola quedó viva eran hermanas y primas, ya que habían ido a un carrete en Navidad. Había un cantante en La Serena de música de reggaetón, ¿ya? Los antes descritos, dice aquí, constituyen un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte respecto a doña Isidora, de doña Javiera, y doña Mayra, ya en concurso ideal previsto y sancionados en el artículo 196 de la ley 18.290 en relación con los artículos 108, 109, y aquí está
el cuerpo normativo ya. Aquí ya se hace lo que es la relación entre el hecho y el derecho, para que se entienda. Y encontrándose el ilícito en grado de consumado y en que le ha correspondido al acusado participación en calidad de autor, aquí sale la participación, ¿te acuerdas lo que vimos en el artículo 159? Y directo conforme a lo dispuesto en el 15, número 1 del Código Penal, encontrándose el ilícito en el grado de consumado y en que le ha correspondido al acusado participación en calidad de autor inmediato y directo conforme a lo dispuesto en el 15, número 1. Entonces aquí tenemos los hechos, ya que es lo que contamos recién, y aquí tenemos el derecho, que es, las normas, ya, en lo cual está tipificado el delito, de que se entienda. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Señala el Ministerio Público que favorece al acusado la circunstancia atenuante contenida en el artículo 11.6 del Código, esto es irreprochable conducta anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es reincidente. Entonces, este es una atenuante, no un agravante, o sea, le quita un grado de pena para que se entienda. La pena solicitada, ¿ya? Que el Ministerio Público solicita se le condene como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves en concurso ideal, y que se le aplique una pena única de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, con multa de 20 UTM, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, que esto es lo que yo les decía de las penas accesorias cuando nos veamos enfrentados al cargo de notario. ¿No me escuchan bien? ¿O me escuchan? Yo la escucho bien, profe. Ah, ya. Yo Entonces, también la escucho bien. ¿se acuerdan que yo les decía cuando vimos el cargo del notario, que eran las penas accesorias que pedía el Ministerio Público? Si el Ministerio no lo pide, el tribunal no la va a dar, ¿ya? Entonces acá le está pidiendo al Ministerio Público que lo inhabilite para cargos públicos. ¿Se dan cuenta? Oficios públicos, derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. ¿Se dan cuenta? Acá lo pide. Y tercero, que no se arribaron convenciones probatorias y no se dedujeron excepciones de previo y especial pronunciamiento. Las convenciones probatorias son los acuerdos, ¿ya? Que esto se da más que nada en lo que es materia civil, o sea, como un acuerdo reparatorio, por ejemplo, vendría siendo una convención probatoria, ¿ya? O una convención probatoria podría decir también de que, no se- que él acepte tal hecho y que no es necesario probarlo, ya en el caso de que tenga una actitud colaboradora frente al hecho imputado, constituye delitos. Yo no necesito probar eso porque yo acepto los cargos, ya. Eso vendría siendo también una convención probatoria. Cuarto, que las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral son las siguientes. Y acá viene el ofrecimiento de las pruebas que se rinden en el juicio oral. Acá no se rinden, acá solamente se ofrece la prueba. Se ofrece. Esto es lo que yo voy a presentar en el juicio oral. No es necesario que yo las tenga todas acá, pero obviamente ya se tiene una visualización de cuáles, según la investigación, cuáles van a ser las pruebas que son más relevantes para defenderla en el juicio oral. Primero se tiene como prueba documental, ya hay varias pruebas documentales. Las pruebas documentales son lo que están en documentos, lo que son los instrumentos públicos o privados, ya. Después se tiene la prueba testimonial, que son todos los testigos que estaban presentes en el momento, ¿cierto?, de la diligencia del hecho constitutivo de delito. Y acá, por ejemplo, ¿cuáles van las pruebas testimoniales? Ya pueden ser los de oída, presenciales o circunstanciados, o sea, que se enteraron quizás por el diario y quizás escucharon ciertas cosas. Ya. Y también acá en las pruebas testimoniales van lo que son los carabineros, por los primeros que tomaron las diligencias, después vienen los peritos de carabineros, según cierto, los cargos de homicidio, etcétera, etcétera, los policías de investigaciones, y todo esto es lo que van acá, pues en lo que es en las pruebas testimoniales. Y después ya vienen los peritos, por ejemplo, acá tenemos médico legal, ya, que es don, por ejemplo, Edison, que es médico legista. Sebastián Molina, que es el teniente de carabinero investigador de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes, pero estos ya tienen calidad de peritos, no fueron los primeros carabineros que tomaron las primeras diligencias, sino que los que investigaron cómo ocurrió el hecho, la cantidad de metros, si hubiese podido prevenir o no, ¿me entienden? Tienen otro carácter. Doña Cristina Martínez, que es perito químico, farmacéutico, legista también del Servicio Médico Legal, que tomaron la autopsia de las niñas fallecidas. Y acá tenemos otro médico legista que también tomó todas las primeras diligencias de las niñas fallecidas, que fueron tres, que eran dos hermanas y una prima. Y sobrevivió una prima.
Y tenemos la prueba pericial de conformidad a lo dispuesto en el inciso final, dice aquí, al 315, informe de alcoholemia, que es la prueba pericial, que es la primera prueba que se toma al momento de que ingresa el imputado, ¿cierto? Como control, como detenido. Y acá hay otros medios de pruebas que son fotografías, planos y grabaciones que no se ocupan mucho. Ya lo que se ocupan más son las autopsias y estas cosas así. Y acá está la prueba que aporta la parte querellante, pues, que se adhirió, ¿cierto?, a la investigación del fiscal o bien partió esta acusación con una querella. ¿Ya? Entonces aquí que dice que no aporta pruebas distintas. Miren, dicen, se adhirió a la acusación fiscal los querellantes Ricardo Gertosio, Ignacio Pinto, que son todos los querellantes porque son varias víctimas y no todas tenían un querellante, habían varios y presentaron acusación en los mismos términos y en los hechos que la fiscalía, presentando además las mismas pruebas de la fiscalía. O sea, ellos no investigaron nada ni le pidieron nada distinto a la fiscalía. Ellos adhirieron totalmente a lo que tenía la fiscalía ya investigado, para que se entienda. Después acá presenta la prueba, ofrece la prueba a la defensa. Y la defensa planteó como teoría, como alegaciones de defensa, teoría colaborativa, o sea que siempre ellos tuvieron un acto de colaboración y que también le va a bajar cierto un grado la pena, porque es así. Si son agravantes, sube la responsabilidad penal. Si son atenuantes, baja la responsabilidad penal. Y se diera la prueba a la fiscalía sin presentar prueba propia, y aquí también se diera lo que dice la fiscalía, porque ellos están con un 11.9, como dice acá, que es un acto colaborativo. O sea, en definitiva, él no acepta los cargos al 100%, lo deja solamente a la disposición del juez, no es tonto, incluso le dieron una pena de 5 años y tenía que cumplir 2 porque había estado 3 antes. No, tenía que cumplir 3 porque había estado 2 en prisión preventiva mientras duraba la investigación. Y como les digo, él tuvo netamente un acto colaborativo, o sea, no hubieron alegaciones solamente para bajar pena, solamente fue eso, incluso creo que pasaron como un cheque de 5 millones que fue como también para atenuante de la responsabilidad penal. Y esto es lo que es como la audiencia de preparación del juicio oral. Pues. Se dan cuenta que acá no se alegan el hecho y el derecho, aquí solamente se menciona qué es lo que se llevó a cabo de la investigación. Y de la investigación es cuáles son los medios probatorios que yo tengo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a ver una acusación para que también la puedan... Es que yo tengo las carpetas investigativas, pero lo tengo que irlas sacando por las acusaciones porque tengo todo, por las autopsias, no les voy a mostrar esas cosas. Es que eso aquí veamos, tú copia la carpeta, autoapertura, RUC. Entonces aquí cómo saber cuál es la acusación. A ver, queremos una al azar. No, esta es una autopsia. Bueno, les voy a tratar de buscar las carpetas investigativas que no son de muerte, ya para que no mostrarles estas cosas a ustedes, pero la próxima semana, antes de que culminemos ya con la siguiente clase, les voy a tratar de mostrar una carpeta para que podamos ver el juicio completo, ya incluso hasta la sentencia, para tener que filtrar bien lo que es la... ¿Qué carpeta? Pero vienen unas carpetas que eran súper sencillas de amenazas, ¿no? De amenazas que se llevaban a juicio, que habían unos chiquillos bien pesados ahí que habían sido condenados.
Vamos a volver al apunte. ¿Y a quién tiene dudas con las materias que hemos visto ahora que hemos llegado? Estamos solamente en la preparación del juicio oral. Y que materialmente se visualiza en la audiencia con lo que yo le acabo de leer, no es otra cosa, ¿ya? Aquí se explica un poco más al detalle, pero netamente se ofrecen las pruebas, se señala cuál es el hecho, el derecho, ¿cierto?, atribuible o relacionado al delito y la calificación jurídica y también las atenuantes y agravantes, pero se forma una resolución de acuerdo a lo que ofrecen las pruebas de tanto el defensor y de la fiscalía, para que se entienda bien. Entonces estábamos en el plazo de la notificación y después vimos lo que son las facultades del acusado, después el desarrollo de la audiencia de preparación del juicio oral, que es lo que nosotros vimos recién. Y aquí procede de oralidad e inmediación, que es la audiencia propiamente tal que yo les leí recién. Resumen de la presentación de los intervinientes, que son los resumen del hecho y el derecho. La calificación jurídica es a la atenuante y las pruebas. Netamente eso. Después tenemos la defensa oral del imputado, que es lo que yo les resumí recién, que en este caso del niño que vimos nosotros, no hubo mayor alegación por parte del defensor, sino más bien él se adhiere a todo lo que dice el fiscal, porque lo que busca aquí era un acto colaborativo, ¿cierto? Y de poder, sabiendo que ya no había causa atrás, o sea, no había nada que probar ni él ni nada de defenderse, porque claramente fue infragante y su acto fue posterior madrugada de Navidad, en una carretera o valle, estaba en estado de ebriedad, era el conductor del acto y las niñas estaban fallecidas en unas pircas y estiradas en la calle, entonces no, aquí no se tenía que investigar la calidad de autor de la persona, ¿cierto? Del imputado, está totalmente claro, entonces claramente la estrategia de la defensa fue un acto colaborativo, o sea, me pongo a lo que la justicia señale, o sea, a lo que ustedes me quieran condenar, pero voy a tener actos, ¿cierto?, para poder rebajar mi pena o mi responsabilidad penal, que se tenía desde un principio de claridad que iba a ser la privación de la libertad. E incluso aquí solamente se condenó por el estado, la conducción en estado de ebriedad, ya más que el peso de lo que fue con resultado de muerte, pero no se condenó por 3 homicidios en particular, para que se entienda. Por eso fue tan baja la pena. Y después tenemos la comparecencia del fiscal y del defensor, que son la presencia del fiscal y el defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma, que ya nosotros dijimos que son de materia obligatoria para que exista la bilateralidad de la audiencia, que exista estas alegaciones de cada uno y defensa de cada uno, tanto de la víctima como del imputado. Y el desarrollo de la audiencia. Primero se realiza la corrección de los vicios formales de la acusación y también, si no se hizo por escrito, las decisiones de previo y especial pronunciamiento y su resolución, ¿ya? Y segundo, se realizan las alegaciones de la defensa y el debate de la prueba, donde eventualmente se pueden tener convenciones probatorias y exclusiones de prueba. Por ejemplo, en esta audiencia, una de convención probatoria, en el caso que vimos recién, fue que el tipo ofreció 5 millones de pesos para reparar ciertas indemnizaciones de la chica que quedó viva, que era la Mayra, ya donde ella quedó inmóvil de una manito, de una pierna, y se ofreció a pagar el resto del tratamiento que le quedaba a esta chica. Ya, y esa fue como una convención probatoria. Y también que aceptó los cargos, como les dije recién. Él nunca hubo una defensa de acreditación, de desacreditar hechos, para que se entienda. Y tampoco hubo exclusiones de prueba, porque muchas veces se excluyen pruebas porque son sobreabundantes, porque son reiterativas de lo mismo, o porque son ilícitas, la forma en la que se obtuvieron, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lo que son las convenciones probatorias y tenemos el artículo 275 del CPP, que son, miren, durante la audiencia el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía de que se dé por acreditados ciertos hechos y que no podrán ser discutidos en el juicio oral. Y el juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciera reparo por conformarse a las alegaciones que hubieran hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieron por acreditados, ya, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral. Entonces, si ya se está, por ejemplo, si ya se dieron por acreditados ciertos hechos, por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad,
en el caso del ejemplo que vimos recién. El fiscal no puede después alegar la conducción por estado de ebriedad, sino yo ya lo acredité, yo ya dije sí, yo iba, yo ya acepté los cargos, ¿me entienden? A eso se va. Entonces, si yo presento una nueva prueba pidiéndole al tribunal que acredite que él iba a conducir en estado de ebriedad, va a ser sobreabundante, va a ser pérdida de tiempo, ¿me entiendes? Yo tengo que acreditar los hechos, solicitar acreditar los hechos que no reconoció la otra persona. ¿Y quién los declara esos hechos? Culposos los declara el juez. El juez el que dice, sí, él iba conduciendo en estado de ebriedad según tales pruebas. Él es el autor del delito según tales pruebas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la otra, el imputado, no logró, no quiso aceptar los cargos. A ver, denme un cachito que me están llamando un profe de la OTECA. 5 minutos. Ya. ¿Tienen duda, mis estimadísimos estudiantes? Les voy a habilitar la prueba que les corresponde hoy día. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a continuar. Ya, pues ¿tienen dudas? ¿Les gustó la clase hoy día o está muy difícil? O les hago más práctica y no les leo tanto. Profe, Dígame. yo escuchándola, me acordé del caso que está pasando actualmente en Dominicana con los 232 fallecidos. ¿Ya? Porque entonces el dueño de la discoteca no lo van a juzgar por todos los casos, sino será por uno, porque todos los casos es un solo. Claro, dependiendo cómo sea la ley penal allá, pues. Acá se condena por un solo delito. Y había un abogado que estaba diciendo eso, que era que, bueno, hay muchos de los familiares que, obvio, lo demandaron al caballero, le pusieron su denuncia, su querella, toda la cuestión, pero que si un ejemplo, esto lo estaba explicando un abogado en un programa y él decía que si aparecían, hasta el momento iban como 55 familiares que se estaban quejando, que le habían puesto la querella, ¿no? ¿Ya? Entonces era por el mismo caso. El problema es que están en investigación porque, obvio, él no quería que pasara eso, pero también fue un descuido porque él no le dio mantención a tiempo a la discoteca. Y otro punto es que como fue un caso tan rápido y fue algo tan inesperado y una emergencia tan grande que las autopsias le estaban haciendo, como no decían como que el hecho que esa persona falleció en esa discoteca por ese accidente, no, sino ponían como que murió por una esta de cráneo, de no sé qué, no sé cuánto, pero no decían precisamente que era por el hecho de lo de la discoteca. Entonces, en ese caso, a él no lo podían juzgar por ese hecho, porque no decía específicamente que era por el accidente. Claro. Entonces ahí hay varios factores que igual el caballero en ningún momento se ha negado a nada. El caballero sí se puso a la disposición,
ha ayudado se le ha acercado a las que ha podido, porque hay muchas que no se le pueden acercar, imagínense. Como está la gente, ven a ese hombre lo que quieren es lincharlo. Claro, Entonces, con lo que ha podido conversar, él se ha puesto a la orden y sí se puso a disposición de las autoridades a lo que ellos determinen. Pero está complejo el caso. claro, lo que pasa es que como les señalaba, lo que es materia penal es mucho el hecho. El hecho Sí, relacionado con el derecho no es tanto como materia civil. Entonces, si uno se equivoca en una petición de lo que va a aprobar, el tribunal no lo va a aceptar porque dice, usted es el profesional, usted me tiene que pedir lo que usted desee y lo tiene que probar. O sea, que cualquiera puede exacto. pedir cualquier cosa, pero si no tiene cómo acreditarlo después en el juicio, ¿cierto? Y eso era lo que explicaban los abogados. Eso explicaban los abogados. Si tienen la oportunidad de hacer una prepráctica en la fiscalía, les dan a todo, incluso los asistentes jurídicos. A mí me gusta mucho eso cuando hice mi práctica de abogado porque les daban a todo práctica. Obviamente los que eran técnicos jurídicos y asistentes judiciales eran mucho más cortitos, pero es una buena instancia para aprender lo que es la materia que estamos viendo y es súper entretenido. Es súper entretenido. Bueno, su compañera Esperanza tuvo la oportunidad de hacer la práctica ahí y compañeras que trabajan ahí les pueden recomendar lugares, pero es súper entretenido poder entender el tema delictual y entender las atenuantes, las agravantes y cómo relacionan los hechos con el derecho, más que en materia civil, que es mucho más lectura. Así que yo Sí, les pero recomiendo solicitar la prepráctica o una pasantía cortita en fiscalía para que vivan la experiencia. es muy bonita la experiencia, es muy gratificante. Uno aprende mucho más que lo que a uno le enseñan durante la carrera de técnico jurídico. Y ayudar a las víctimas también cuando uno las tiene que preparar, cuidar, es súper gratificante todas esas situaciones, yo las recomiendo. Son súper Yo, buenas. profe, y como usted dice, profe, también que no solamente es una cuestión de trabajo, sino también es un conocimiento personal por si cualquier cosa le pasa a uno, a un familiar, ya tú sabes a dónde ir, sabes cómo actuar, sabes lo que tiene que hacer y sabes a qué atenerte, qué debe de investigar, a qué tú tienes derecho, a qué tiene derecho tu familiar. Es muy bueno saberlo de fondo. Claro, por ejemplo, ayer yo estaba en Iquique tomando mi bus para acá porque perdí el carnet y el vuelo, y entonces no podía viajar en avión, po. Y resulta que había una señora que me escuchó hablando por teléfono después de mi clase de asistente notaría, de abogado 4, que la tomé al terminar, la verdad, y después me dijo, oiga, ¿sabes que yo no tenía idea que esto procedía así? Y ella, una negligencia médica, que su manito entró por una artrosis, y resulta que le rompieron los tendones y su manito estaba todo hacia un lado, y entró con la manito así y tenía la mitad así. Ni siquiera sabía que ella podía hacer la denuncia en fiscalía sobre los médicos, y ella pensaba que si no tenía un abogado, no tenía derecho a defensa, y se le pasó el tiempo de prescripción, que ella llevaba 10 años más o menos, 11 años, y no, por ignorancia no supo qué hacer, pues. ¿Se dan cuenta que es importante esta materia conocerla para nosotros mismos a veces? Es súper útil, súper útil. Claro que sí, profe. Porque yo digo, pucha, si yo no tengo un abogado y sé que, puedo poner la denuncia frente al doctor o al hospital, en carabinero o derechamente a la fiscalía, sé que el fiscal tiene de la obligación autónoma del Estado de investigar sobre los delitos, pues, y defensa de las víctimas, y que usted no necesita un abogado querellante para que tome acción frente a su vulneración del derecho. ¿Me entiende? Porque usted dice, oye, ¿sabes que yo no tengo plata? Me ocurrió esto con tal lugar o con tal situación. Vaya a denunciar a Carabinero. Ya saben que se va derechito a la fiscalía, la investigación y que va a terminar en un juicio. ¿Y qué pierden si no termina en un juicio? No pierden nada, po. Es que más o menos eso pensaba yo, profe. Había muchas cositas sencillas que yo aprendí a hacerla aquí yendo a notaría y yo no sabía que se podía hacer eso. Yo pensé que para todo era un abogado y era un abogado. Y sin tener plata, sin tener, como el que dice, el recurso para gastarlo en un abogado, pues se buscaba y se hacía porque era de que necesario el abogado. Cosas sencillitas, ¿me entiende? Y uno lo va aprendiendo. Y ahora que comencé a estudiar esto, asistente de notaría y asistente de abogado, he conocido muchísimas cosas que yo no tenía ni idea, profe, ni idea. ¿Ven? Ya mi estimadísimo estudiante, la prueba es hasta el sobreseimiento temporal. ¿Ya?
Hasta esa materia llega la prueba hoy día. Son materias súper sencillas. Por ejemplo, podemos decir que los intervinientes en el proceso penal son, ¿quién? Pueden hacer el artículo 12. Ya eso se los pasé. Estudien lo que es la geografía de código, les va a servir mucho saberse los artículos para lo que yo estoy preguntando. Yo les pongo los artículos, netamente para orden, no para que se los aprendan de memoria, por orden. Y como es tanta materia, para que canalicen. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿de dónde hasta dónde dijo que era la prueba? Desde la materia 1 de Derecho Penal hasta el sobreseimiento temporal. Ya, profe, gracias. ¿Y hasta cuándo está disponible? Hasta mañana a las 22 horas. Incluso la voy a habilitar hoy día a las 22 horas. Ya les voy a Ya, tirar profe. otras preguntas. ¿Podemos decir que el proceso penal se inicia solo por una querella? Ustedes ya saben que también se inicia por una denuncia, ¿por cierto? Son verdadero y falso. Ojo ahí. ¿Qué es lo que es la formalización según el artículo 229? Ahí ustedes verán qué es lo que es y según qué dice el artículo 29. No es lo que ustedes crean, es lo que dice el artículo 29, 229. Las medidas cautelares son solo personales, dijimos que son personales y reales, ¿ya? Podemos decir que los tipos de citaciones son por el Ministerio Público, por el Tribunal, y ahí ustedes van a ver quiénes son los que, a petición de quién van dirigidas las citaciones. ¿Quiénes pueden ser citados a declarar o comparecer? Ya, ustedes también ya saben que hay personas que son obligatorias a declarar y otras que son obligatorias a comparecer y a declarar, y otras que son solamente obligatorias a declarar o solamente obligatorias a comparecer. Entonces ahí tienen que estudiarla bien. Estos son los títulos de las preguntas que yo voy a hacer. Debemos decir en cuanto a la presencia del defensor, que el imputado tiene derecho a ser acompañado o no. Yo ya les había dicho que la presencia del defensor no es obligatoria, ¿cierto? Pero no así la del querellante. Entonces, estudian bien esa materia. ¿Qué ocurre si un citado no comparece? Ya, explique de qué se trata el sobreseimiento temporal y señale los requisitos de la prisión preventiva. Esas son las materias que entran en la prueba de hoy día. Espérenme. Profe, no se escucha. Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, ahí sí, profe. Se escucha. Ya, entonces eso entra en la prueba, mis estimadísimos estudiantes, para que ustedes la puedan hacer. Esos son los temas que yo voy a preguntar, para que no estudien todo. Son 10 preguntas, verdadero y falso, y algunas de desarrollo. Ya, 2 de desarrollo, la 9 y la 10. Ya, los dejo. ¿Tienen dudas, preguntas con la evaluación de hoy día? Todo claro. Súper bien. Entonces la voy a estudiar a las 10 de la noche, profe. Antes no. No, ya está lista, está habilitada a las 10 de la noche. Ya. ¿Ya? No los voy a dejar a todos, los voy a dejar presentes, ya yo tengo sus nombres y voy a subir la asistencia de abogado. A ver si no dan este curso. Ya, pues, chao, que estén bien. Cualquier cosita nos comunicamos. Chao, chao. Gracias, Ya, profe. profe. Chao. Compañera, Gracias, profe, gracias. Chao. Gracias, Profe, buenas una noches. consulta. Chau, ¿Usted chau. tiene aún sigue vigente su número de teléfono, cierto, para hacerle una consulta? Ay, no, me lo robaron en Calama, lo perdí, así que estoy con el celular de la empresa. Tengo el WhatsApp en el computador, pero no me toma bien, así que estoy con el celular de la empresa que es el que ustedes conocen. Ya, así que cualquier cosita me preguntan ahí, yo no sé cuándo voy a recuperar el celular y el chip, la verdad. Ya, pero cualquier cosita ahí, Profe, no te empresa. Dígame. profe, disculpe, ¿podría usted subir la clase del martes pasado? Por ¿Eso está en el favor. sistema o no? Ay, lo corté, parece. Es que no la encontré. Ayer no la encontré. Ya, déjeme revisarla y la subo. Déjeme revisar qué pasó y la subo al tiro. ¿Ya? Ya, muchísimas gracias, profesora. Chao, Buenas que les vaya noches. bien. La voy a dejar lista ahora. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao, profesores, compañeros.